Hola a todos, mi nombre es Pilar, soy residente de segundo año de Enfermería de Salud Mental del Hospital Virgen de la Risaca de Murcia. Ahora mismo me encuentro rotando en la planta de psiquiatría infanto-juvenil de este mismo hospital y como en todas las rotaciones tenemos que hacer una sesión clínica. Junto con mis colaboradoras docentes decidimos hacer una sesión que fuese funcional, que nos fuese útil y que además nos aportara nuevos conocimientos. Así que por eso decidí realizarla sobre los sistemas alternativos y aumentativos de comunicación. En este caso he dividido la sesión en 5 bloques. Daremos una breve pincelada sobre el diagnóstico del trastorno del espectro autista porque va a ser el diagnóstico que más nos podemos encontrar. También hablaremos de si es necesaria una intervención enfermera, dado que es un campo como muy explícito, como muy determinado el tema de la comunicación. Veremos algunos sistemas aumentativos y alternativos de comunicación que podemos aplicar, así como la evidencia científica que hay por si a lo mejor podemos resolver alguna duda que tengamos. Y por último, vamos a ver algunas herramientas que son completamente gratuitas y que están al alcance de todos. Bien, pues vamos a empezar diciendo que los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación son una forma de expresión diferente del lenguaje hablado que tiene como objetivo principal aumentar la comunicación o compensar en caso de que tengamos algún tipo de déficit, algún tipo de dificultad. ¿Y qué nos dice el DSM-5 sobre el TEA? Pues el diagnóstico principal es que se trata de un trastorno del desarrollo neurobiológico, en el cual vamos a ver que están implicadas 3 áreas principales. El área de la comunicación, que es la que hoy nos interesa a nosotros, la interacción social y la rigidez o flexibilidad cognitiva. ¿Qué pasa cuando tenemos alterada la comunicación? Pues que inevitablemente vamos a tener una alteración en la interacción social, pero ¿tendremos algún tipo de alteración debido a una alteración en la comunicación? ¿Tendremos algún tipo de influencia en esa flexibilidad cognitiva? Pues probablemente sí, porque por ejemplo, ante una rutina estructurada no podremos ejercer una anticipación de un elemento de ruptura sobre la misma. Por lo tanto, la comunicación sería como un eje central para el bienestar de nuestros pacientes, de esas personas que tienen trastorno del espectro. Y aquí nos surge la duda sobre si realmente enfermería o la enfermera es la figura adecuada para intervenir en este tema tan específico. Pero tenemos que tener muy en cuenta que las enfermeras tenemos un diagnóstico NANDA, que es el de deterioro de la comunicación verbal. Más importante aún, tenemos una intervención específica para ello, que es la de mejorar la comunicación. Y nos dice que debemos proporcionar métodos alternativos a la comunicación hablada. Por lo tanto, esta sesión clínica va muy en la línea del trabajo de enfermería. ¿Qué beneficios podemos obtener al realizar un proceso con los sistemas alternativos y aumentativos de comunicación? Bueno, pues lógicamente mejorar la comunicación. Podemos evitar alteraciones conductuales, evitar la desesperanza en el entorno familiar, mejorar la sociabilización y mejorar la gestión emocional de nuestros pacientes. Algo que nos puede llamar mucho la atención es el hecho de evitar alteraciones conductuales. Bueno, cuando una persona no tiene la capacidad suficiente de comunicarse, puede que concurra en ello sentimientos de frustración debido al hecho de no ser capaz de comunicar sus sentimientos, sus emociones o lo que pasa en ese momento. Esto puede llevar a episodios de rabietas, autoagresiones, heteroagresividad. Por lo tanto, debemos tenerlo muy en cuenta.
Y con respecto a evitar la desesperanza en el entorno familiar, debemos de pensar que muchas de las quejas, ¿no? o de la desesperanza que muestran las familias en consulta o en planta es no saber qué les ocurre a sus hijos. Muchas madres llegan a consulta y una de sus tremendas frustraciones es no saber si su hijo en un momento determinado tiene dolor, está triste, tiene angustia o no saber lo que le ocurre en el colegio. Y al final acabamos haciendo muchas veces una comparativa que entra en un proceso de desesperanza en la familia. ¿Cómo vamos a empezar a implementar estos sistemas? Bien, pues el niño es menor de 6 años, lo más habitual es empezar el proceso con fotografías reales, porque no hay la capacidad suficiente para entender los pictogramas todavía. Las fotografías reales nos acercan mucho más a lo que vemos en el día a día. Por lo tanto, sería lo correcto iniciar este proceso con fotografías reales en las que el niño esté haciendo actividades básicas de la vida diaria o en las que haya figuras, juguetes de apego, fotos de papá, fotos de mamá, para ir estructurando un poquito su rutina. Posteriormente ya pasaremos a los pictogramas, que como la gran mayoría sabréis, es una representación gráfica de un objeto o una situación en concreto. Vale, tiene una ventaja muy grande y es que se puede utilizar desde un nivel muy básico hasta un nivel muy avanzado. Lógicamente, nunca vamos a alcanzar ese nivel de lenguaje escrito o lenguaje oral, pero sí que puede ser un gran nivel el que alcancemos con este tipo de sistema. En el uso de los pictogramas, sobre todo cuando buscamos realizar algo de forma aumentativa, lo ideal es poner debajo la palabra y principalmente iniciando con letras mayúsculas porque son más fáciles de diferenciar. Así como que cuando enseñamos o señalamos un pictograma, por ejemplo, como tenemos aquí el de jarabe, señalizar con el dedo y ir silabeando esa palabra, jarabe. Después de los pictogramas, que es algo que es verdad que tenemos mucho más integrado y que conocemos mucho, pasamos al sistema PEC. El sistema PEC es un sistema que está basado en el libro de Skinner de conducta verbal y en el análisis aplicado de la conducta. El sistema PEC es mucho más difícil de implementar, ¿vale? Consta de 6 fases, pero tenemos que tener en cuenta que su objetivo principal es realizar una comunicación completamente funcional, por lo tanto va a buscar la realización completa de frases. Yo voy al supermercado, por ejemplo. Al constar de 6 fases, durante la primera fase se realiza una motivación, ¿vale?, con el intercambio de imagen por un artículo que al niño le guste. Por ejemplo, si al niño le gustan los Playmobil, una imagen de un Playmobil y cuando el niño te la proporciona, tú le das el Playmobil. Poco a poco irá avanzando la dificultad del mismo hasta lograr tener un cuaderno que esté dividido por campos semánticos y puedan ir formándose las frases. Para mí las cajas Teach me parecen súper interesantes, no están consideradas como sistemas aumentativos o alternativos de comunicación, pero sí que creo que pueden ser muy buenas para este sentido. Facilitan además la autonomía, aumentan muchísimo el campo semántico, mejoran la psicomotricidad fina porque son manipulativas, pero sobre todo me gustan porque se pueden trabajar diferentes ámbitos, no solamente el lenguaje en campos semánticos como tal, sino se puede trabajar el reconocimiento emocional, se pueden trabajar matemáticas, se puede trabajar lógica. Por lo tanto, las cajas Teach para mí han sido un gran descubrimiento. Y el último sistema de comunicación del que me gustaría hablaros es el de habla asignada de Benson Schaeffer. Vale, el programa de comunicación total de Schaeffer utiliza la técnica del encadenamiento hacia atrás. En primer lugar, vamos a
a enseñar al niño el movimiento de las manos, posteriormente la posición con respecto al cuerpo y al final, mediante la técnica de modelamiento, daremos forma a esa mano. Esta técnica, este sistema de comunicación, a mí me gusta mucho porque he tenido la suerte de conocer a personas con graves problemas en el área de la comunicación que han conseguido comunicarse con el resto mediante lenguaje verbal gracias al habla sin nada. Es verdad que utiliza también una parte de modelaje como hacen los pictogramas que se realiza de forma silábica. Para que comprendáis un poquito mejor este sistema, como no me deja realizarlo durante la sesión clínica, os voy a dejar un vídeo de YouTube en la caja de descripción de esta sesión para que os metáis y podáis ver un canal que se llama Vivencia con la Seño Nuria, que creo que os puede aportar mucha información. Además, es un sistema poco conocido y que seguro que os encanta. ¿Qué nos dice la evidencia científica? Bueno, pues la evidencia científica, mediante varias revisiones sistemáticas que ya hay en este aspecto, nos comenta que sí que hay suficiente evidencia para implementar los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación, que no importa la raza, el sexo, la edad, y que se puede aplicar a cualquier contexto. ¿Por qué es importante que no importe la edad? ¿Por qué es importante que no importen otros factores? Bien, porque los sistemas de comunicación no solamente se van a implementar en el TEA, se van a implementar a lo mejor en procesos neurológicos, en el ELA, en un ictus, se van a implementar cuando hay una discapacidad intelectual, y creo que es bastante importante conocer que estos sistemas no solamente sirven para salud mental. También nos dice la evidencia, como hemos dicho anteriormente, que los PEC son más difíciles de implementar, entre otras cosas por el tiempo que conlleva hacerlo, algo que en una unidad de psiquiatría, de hospitalización, sería muy difícil realizar, pero bueno, en consulta sí que se pueden dar los pasos habituales para que se lleve poco a poco a cabo en casa. Y nos dice algo muy interesante y que parece que no nos puede sorprender, que es que mejora en el habla y en la comunicación. Pero muchas veces os daréis cuenta de que hay papás y mamás, incluso si alguien no es profesional y está viendo este vídeo, hay papás y mamás que piensan, y es una creencia que tiene su lógica, que si ponemos un sistema de comunicación alternativo a la comunicación verbal, esa comunicación verbal no va a aparecer. Realmente esto no es cierto, la evidencia científica nos dice que sí que va a aparecer, que cuanto antes se implemente, más probabilidad hay de que el lenguaje verbal aparezca. Así que lo ideal es realizar una intervención temprana con este tipo de procedimientos. Y ya por último, la parte que más me gusta es la de enseñaros las herramientas que yo suelo usar y que he descubierto también realizando esta sesión clínica. Veremos algunas webs y algunas apps que son gratuitas, de fácil uso, ¿vale? Y que nos pueden salvar de mucho en nuestro trabajo. La web de Arasac, conocida por todos, pero muchas veces mal conocida. Enlazamos directamente que Arasac tiene pictogramas, pero no solamente tiene pictogramas, porque también tiene tableros de comunicación ya hechos que podemos utilizar sin tener que hacer nada más nosotros. Además, a nivel sanitario tiene muchísimos tableros de comunicación, pero para ir más allá, tiene un generador de tableros de comunicación, por lo cual nosotros podemos hacer un tablero adaptado a nuestra unidad, adaptado a nuestros pacientes, un horario adaptado a nuestra unidad, adaptado a nuestro paciente. Podemos hacer calendarios, podemos hacer juegos como dominós. Así que para mí es una de las mejores webs que podemos encontrar. Otra de las webs muy encaminada a la realización de frases o a la realización de historias sociales es la web de Pictotraductor.
Una historia social sirve para realizar una anticipación de un hecho. En nuestro caso, se puede realizar una historia social como, por ejemplo, hoy voy al médico con mamá. Estoy tranquilo, me van a tomar la tensión, me van a pesar. Todo eso podemos hacerlo, escribirlo en el pictotraductor y que nos salga. Y se puede trabajar antes, ¿vale? Como un entrenamiento a la consulta de enfermería. Y una de las webs que yo pensaba que era súper conocida y me estoy dando cuenta de que hay mucha gente que no conoce es el blog de Anabel Cornado, que es una mamá de un nene que tiene diagnóstico de trastorno del espectro autista, que llevará unos aproximadamente 16, 18 años puesta. Ella creó este blog como un método de apoyo para el resto de madres, se formó, de hecho tenemos libros con los que podemos trabajar el juego y la teoría de la mente, y se llama El sonido de la hierba al crecer. En esta web vamos a encontrar recursos prácticamente ilimitados y los que nos convienen a nosotros, hablando de comunicación, son historias sociales ya hechas, ideas para realizar cajas Stitch y algunos recursos para trabajar campos semánticos. Otra web de la de donde he sacado el vídeo de Habla sin nada de Sheffer es YouTube. YouTube nos va a servir para darnos unas nociones básicas de Sheffer. Hay vídeos que han colgado tanto diferentes asociaciones como profesionales de pedagogía terapéutica, en este caso la web o el canal de Vivencias con la seño Nuria, el canal de Apace Toledo, nos pueden guiar un poco en el inicio de este recurso tan bonito como es el habla asignada. Bueno, con respecto a las aplicaciones que podemos encontrar, igual, son completamente gratuitas y pueden funcionar muy bien para desempeñar nuestro trabajo, así como para recomendar a los papás o las mamás. En este caso, la Fundación Orange ha hecho un gran trabajo durante años, está muy sensibilizada en el diagnóstico del trastorno del espectro autista y tenemos la aplicación de José Aprende, que en un inicio empezó con algunas rutinas y ahora mismo podemos trabajar tanto autocuidados como emociones, todo mediante imágenes y que nos va a ayudar a fomentar esa comunicación entre nuestro hijo y nosotros. Además, tenemos la app de Te ayudo a jugar, algo que se ha creado a través de la Universidad de Murcia y parques y patios dinámicos de la región que hacen un trabajo increíble para facilitar la interacción social y por lo tanto la comunicación de nuestros chicos. Si usáis esta web, esta app, si os la descargáis, veréis cómo en primer lugar se van a asignar y se le va a mostrar en imagen los niños que van a participar con él en el juego, con el chico o con la chica que tenga esa dificultad de comunicación. Además, veremos un reloj de tiempo para hacer esa gestión de tiempo y esa anticipación más fácil y las normas del juego en imágenes. Por lo tanto, como hemos hablado, va a facilitar muchísimo la interacción social y nos va a ayudar a que esa comunicación sea eficaz. Y por último, la app que yo creo que puede ser muy funcional tanto en planta como en consulta es la app de Dictapicto, porque podemos llevarla en el móvil, no ocupa mucho espacio, podemos llevarla en la tablet, en el sitio que queramos. Yo os voy a enseñar cómo funciona a través de mi móvil, que la tengo descargada, porque en un momento determinado yo necesito un pictograma para poder comunicarme con mi paciente y no tengo por qué estar buscándolo en ninguna web. No tengo que estar escribiéndolo, simplemente le digo una frase o una palabra en concreto y me va a sacar esos pictogramas que necesito para comunicarme de forma inmediata. Por ejemplo, en mi hospital hay un parque y una de las cosas que realizamos desde enfermería es salir con los niños al parque. Si yo tengo un paciente ingresado al que le tengo que decir vamos al parque, me meteré en la web de Dictapicto
le daré al pollito, vamos al parque. Y me sale los 3 pictogramas de vamos al parque, ¿vale? Para poder hacer una comunicación efectiva. También tiene una opción muy buena que es la de tachar mediante cruz en el caso de que queramos reconducir conductas que nuestros pacientes tengan integradas y que no sean beneficiosas para ellos, como por ejemplo alguna autoagresión, ¿vale? Para mí es fundamental. Bueno, una vez que ya tenemos esto, tenemos las herramientas, pero nos falta quizá la parte más importante. Como bien dice Albert Einstein, la imaginación es más importante que el conocimiento. Nunca debemos de perder de vista que cada paciente es diferente, cada paciente va a tener unas necesidades diferentes, probablemente unas rutinas diferentes estructuradas y a las cuales nos tenemos que adaptar. Por eso es tan importante conocer estas herramientas, conocer esos generadores de horarios, generadores de tableros, para poder adaptar nuestras intervenciones a la persona que tenemos delante. Y nada, quería acabar dando las gracias. Os dejo por aquí la bibliografía y por supuesto muchísimas gracias por vuestra atención. Nos vemos pronto, espero seguir realizando más vídeos que nos puedan ayudar a todos los profesionales y a los que no somos profesionales. Hasta luego.